noches a todas, a todos. Como no, sobre todo agradecer a vuestra presencia en este Centro Cultural de España, en Santiago, que se honra en abrir unas jornadas de inteligencia artificial. Como veis, aquí está la pancarta del programa Acerca, que es un programa de la cooperación española para capacitación en el sector cultural. Es decir, desde el año 2023, el Centro Cultural ha desarrollado uno de los programas bandera, por así decirlo, de la cooperación española, que es Democracia y Cultura. Hemos desarrollado el año pasado unas jornadas y la idea de estas jornadas de inteligencia artificial se llaman Inteligencia Artificial y Democracia, y quieren enlazar con una apuesta estratégica de la cooperación española para que la cultura, o sea, concebimos la cultura y la cooperación como también un factor de desarrollo. Es por ello que las jornadas de inteligencia artificial se imbrican en uno de los ejes claves de la ECID, que es provocar una reflexión en la sociedad civil, en las instituciones, sobre lo que está pasando en términos generales y en términos, en este caso, particulares, como es la profundización de la llamada revolución científico-técnica, que tiene ya más de, no sé, 400, 500 años, pero que ahora está sufriendo, creemos algunos, una aceleración importante. No me quiero extender, por supuesto, daros las gracias también en nombre de la directora, que se encuentra indispuesta hoy y no ha podido venir. De vez en cuando me gusta recordar al filósofo español Ortega y Gasset, que de vez en cuando se preguntaba ¿qué nos pasa? Y él mismo, yo creo que tuvo una contestación a esa pregunta, yo creo que inteligente. Dijo, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Bueno, estas jornadas van a intentar avanzar un poquito en esta pregunta. Lo que pasa es que ahora con la inteligencia artificial, cuando haces preguntas, también nos pueden vigilar. Así que atentos, por favor. Dicho esto, me congratulo en presentaros al comisario de estas jornadas, a Gonzalo Golpe, editor independiente y profesor de lenguaje visual, y al que, sin más dilaciones, le doy la palabra para que presente esta primera jornada, miércoles, con Felipe Tovar y con Julián Barón, porque luego habrá mañana un taller con Andrea Soto. Muchas gracias por estar presente también con nosotros. Y no me quiero despedir sin agradecer, por supuesto, al equipo del Centro Cultural. Rocío ha hecho una labor magnífica, nuestra colaboradora becaria, por supuesto Joaquín y Héctor, que está a los mandos del sonido. Muchas gracias. Muchas gracias. Me uno al agradecimiento al equipo del Centro de Cultura que ha hecho esto posible, a Núcleo FER, a Valentina Montero, a los ponentes y las ponentes, a Andrea, Felipe y Julián, con el que vamos a hablar a eso de las 2:15 de la madrugada, con lo cual, bueno, es Julián Barón, quien le conozca ya sabe que no hay problema con esto. Y bueno, sobre todo gracias aquí a todos y a todas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, casar inteligencia artificial y democracia es un ejercicio que si nos ponemos a pensar, si uno piensa en cómo se puede abordar, la verdad es que abordarlo desde la imagen, a ver, los aquí presentes, me imagino que todos nosotros igual no somos representativos porque es una especie como de muestra viciada. Quien más, quien menos sabe a lo que viene, ¿no? Pero no sería el primer enfoque que te saldría, ¿no? Te saldría probablemente gobernanza, te saldría derechos humanos, te saldría participación ciudadana, te saldría pensamiento crítico, extractivismo, te saldría qué va a pasar con mi trabajo y la salud de mis hijos y la educación y el planeta entero. Es decir, probablemente saldrían un montón de temas cuando uno se pone a pensar en esta correlación, ¿no? En esta relación entre democracia y inteligencia artificial. Yo pienso que, desde mi punto de vista, la imagen, desde su ciencia, desde su tecnología, desde su filosofía,
desde su lenguaje, desde sus prácticas, recorre, determina, manipula, tiñe, opera cualquiera de estos enfoques previos. Podemos ver y podemos entender muy probablemente el espacio que tiene en gobernanza. Andrea va a ser uno de los temas que toque al tocar régimen visual, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba fundamentalmente, lo que nos interesaba en el comisariado era entender qué es un régimen visual, cómo nace un régimen visual, cómo se mantiene y, sobre todo y por encima de todo, cómo se le puede generar una resistencia. Esa es la idea. Sin más, me gustaría cerrar con una idea de un libro que me estoy leyendo que es bastante desalentador, como cualquier cosa que leamos en relación con la inteligencia artificial, la verdad, que es de Kate Crawford, no sé si lo habéis leído, El Atlas de la Inteligencia Artificial, un libro muy interesante. Y ella dice que es una idea que esboza que cuando hablamos de inteligencia artificial lo primero que pensamos es en ciencia y en tecnología. Y que igual habría que empezar a pensar en que la inteligencia artificial es una idea, que la ciencia e inteligencia artificial es una infraestructura, es una industria, es una forma de ejercer el gobierno, es una forma de controlar los modos de ver y es una manifestación de un capital. ¿No? Y me parece, yo recomiendo la lectura de este libro porque realmente creo que te pone en situación, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. Sin más, me gustaría presentar a Felipe Tovar. Todas las personas podían haber sido estas y podían haber sido muchas, pero realmente yo creo que un comisariado en este sentido, para mí, funciona en decir lo justo y lo menos posible, dejar que hablen otros y otras, las especialistas. Y en el caso de Felipe, yo le convoqué con la idea de que estableciese una base para entender qué es o qué son las inteligencias artificiales, qué tipos de inteligencias artificiales hay, cómo funcionan las inteligencias generativas, este tipo de algoritmos, cómo se generan y sobre todo para ir entendiendo qué tipo de imágenes se están generando y cómo lo hacen, ¿no? Perdonadme que voy a leer, las bios de los científicos me son muy complicadas. Felipe Tovar es profesor asociado en la Universidad de Chile y director de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la misma institución. Es investigador del Centro de Modelamiento Matemático y del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Antes de unirse a la Universidad de Chile, Felipe fue investigador postdoctoral en el Grupo de Aprendizaje de Máquinas de la Universidad de Cambridge y recibió un doctorado en procesamiento de señales por el Imperial College London en 2014. La investigación de Felipe se enfoca en inferencia bayesiana aproximada, estimación espectral, transporte óptimo y procesos gaussianos. Quien diga que la ciencia no tiene poesía, estimación espectral. Ya diremos a ver qué es esto, Felipe. Felipe fue coordinador del Magíster de Ciencia de Datos de la Universidad de Chile entre 2020 y 2022 y su docencia incluye cursos de posgrado y educación continua en aprendizaje de máquinas, modelos generativos y estadística. Con nosotros, Felipe Tovar. Buenas noches, muchas gracias a todos por la invitación. Felicitaciones también a los organizadores, es un evento muy interesante. Sabemos que este es el comienzo del evento y tienen otras jornadas por delante con un conversatorio, así que bueno, gracias por la invitación y felicitaciones a los organizadores. Hablando con Gonzalo hace ya varias semanas, la idea de mi charla era darles un barniz de cómo funcionan estas tecnologías que generan imágenes sintéticas. Entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor forma, de una manera bien amena, sin ir en detalles innecesarios. Voy a tratar de dar un contexto histórico también. Y podemos pensar que esto es como un tutorial o una clase, nada más que una charla de gran público. Así que por favor, en cualquier momento, que no entiendan alguna cosa o que quieran hacer algún comentario, interrúmpame, levante la mano, que podemos hacerlo lo más dinámico posible. La charla la estructuré de forma tal que vamos construyendo hasta entender cómo funcionan estos modelos de generación de imágenes. Entonces, si hay alguna parte que algo no entienden, por favor interrúmpanme y vamos de nuevo sobre ello. Entonces, creo que
lo mejor es partir por el comienzo, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? La inteligencia artificial es varias cosas. La inteligencia artificial es política, es negocio, es miedos, es varias cosas, ¿cierto? O sea, es un campo muy interdisciplinario. Pero desde la parte más técnica, si tuviéramos que definirla, para hacer la diferencia entre qué es un sistema que usa inteligencia artificial y un sistema que no, una definición que está ampliamente acordada por la comunidad científica es la siguiente, que es una propiedad que exhiben las máquinas, que les permite realizar acciones, tal que si un humano realizara dicha acción necesitaría pensar. Entonces, es bien compacta esta definición, ¿cierto? Pero resiste harto análisis. Por ejemplo, es una definición subjetiva. Lo que yo podría considerar inteligencia artificial es distinto que lo que otra persona podría considerar inteligencia artificial. Pongámonos en el ejemplo de resolver un cubo Rubik. No sé si alguien sabe resolver un cubo Rubik. ¿Alguien sabe? Ya. No sé si nos quieres explicar cómo es, pero es un algoritmo, ¿cierto? Hay un conjunto de instrucciones y métodos, ¿cierto? Entonces, si tú ves a un robot resolviendo un cubo Rubik, a ti no te sorprende, porque sabes que probablemente tiene codificado el algoritmo y ejecuta ese algoritmo. Yo no lo sé resolver, ¿ya? Pero probablemente si lo tuviese que resolver, me encerraría mucho tiempo con el cubo y trataría de descubrir cómo resolverlo. Entonces, si yo veo por primera vez a una máquina resolviendo el cubo, digo, esta máquina está pensando, porque yo necesitaría pensar para hacer eso. Entonces, una máquina que resuelve el cubo Rubik, para mí sería inteligencia artificial y para el que sabe resolverlo, no. Otra observación de esta definición es que es una definición basada en el comportamiento de la máquina, ¿ya? Dice relación sobre la capacidad de realizar tareas de la máquina y no sobre si efectivamente la máquina está pensando. Para esta definición da lo mismo si la máquina piensa o no. Lo único que importa es su habilidad de resolver tareas que son complejas en el sentido de que una tarea que a nosotros nos requiere pensar es compleja, ¿ya? Por supuesto, cuando uno ve todo tipo de soluciones y negocios por ahí que le quieren enchufar una tablet que viene con inteligencia artificial, no sé si estamos hablando necesariamente de esto, ¿ya? Pero estamos hablando de tareas que parecen sorprendentes y de asistentes, y a medida uno va aprendiendo cómo funcionan estos asistentes, esta magia y esta como oscuridad de lo que pasa detrás de los sistemas de inteligencia artificial como que desaparece. Entonces como que uno empieza a perseguir aprendiendo qué es lo que hacen estos sistemas y la definición parece desvanecerse, ¿cierto? Que mientras más uno sabe cómo funcionan estas máquinas, menos sorprendentes son. Pero hay un límite, y que es precisamente las máquinas de inteligencia artificial que son famosos ahora, que por más que uno estudie y estudie cómo funcionan, igual uno no puede entender qué es exactamente lo que están haciendo. Y por eso esta definición persiste. Uno podría trazar este concepto, definido como tal, de inteligencia artificial, al trabajo de Alan Turing. O sea, Alan Turing, en este artículo de 1950, se pregunta si las máquinas pueden pensar. Entonces, Turing, dentro de su genialidad, ¿cierto? Casi 15 años antes, en 1936, Turing había abordado un problema, era el problema de la decibilidad, el problema de la decisión, en donde él trataba de responder la pregunta si una amplia clase de enunciados matemáticos podían probarse o refutarse mediante un algoritmo, o sea, una lista de instrucciones, ¿ya? Y como les decía, dentro de su genialidad, él respondió negativamente a dicha pregunta. Dijo, hay enunciados matemáticos que no se pueden probar mediante una lista de instrucciones y consecuentemente mediante una máquina. Y para eso Turing construyó una máquina, ¿ya? Una máquina teórica, por supuesto, ¿ya? Y la definió, y esta máquina podía ejecutar cualquier lista de instrucciones. Y mostró que esa máquina era incapaz de resolver algunas preguntas matemáticas, y con eso resolvió el problema. Entonces, luego de esto, 15 años después, bueno, ocupó esa máquina para descifrar el código Enigma, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial, y después yo creo que Turing entró en una etapa más de reflexión y empezó a escribir este tipo de cosas, un poco basado en el trabajo que él había hecho. Y la definición que vimos antes viene de acá, ¿ya? Donde si uno quiere discutir sobre si las máquinas piensan, esa pregunta es un poco vacía, ¿cierto? Y también hay otros filósofos que dicen que cuando uno usa el concepto de que las máquinas piensan, no quiere decir que realmente las máquinas piensen, ¿ya? Pero es tan largo de explicar que mejor digámoslo en que las máquinas piensan. Entonces,
Con esto parte la historia de la inteligencia artificial. Un hito bien importante también es la conferencia de Dartmouth, en donde se juntaron varios próceres de lo que ahora es la inteligencia artificial, dieron el nombre a la disciplina y empezaron a estudiar los primeros modelos. Por supuesto, viendo estas máquinas que parecían inteligentes, que eran tremendos computadores, probablemente del porte de toda esta pieza para resolver, no sé, un par de sumas. Había muchas expectativas muy altas con respecto a la disciplina. Y el público empezó a demandar soluciones y resulta que estas máquinas de inteligencia artificial, que en ese momento eran bien básicas, ¿cierto? No estaba desarrollada la computación todavía, no alcanzaron a satisfacer estas expectativas. Entonces vino un invierno de la inteligencia artificial. Luego se resolvieron algunos problemas, ¿cierto? Se resolvieron algunos problemas y algunas de las problemáticas propuestas sin solución que llevaron a este invierno fueron resueltas con el famoso método de la retropropagación, ¿no? que es la forma en que se ajustan estos algoritmos de inteligencia artificial. Hubo de nuevo un salto y luego vino un segundo invierno cuando había tareas más complicadas que estas arquitecturas no podían resolver. Entonces era como ir persiguiendo tareas más complejas. La inteligencia artificial se quedaba corta, venía un invierno, después mejoraba la inteligencia artificial y así. Entonces hay algunos que dicen que ahora estamos esperando el tercer invierno, que todavía no tiene mucha evidencia de llegar, pero es probable que venga el tercer invierno. Y bueno, esto ya nos lleva rápidamente a lo que probablemente nos convoca hoy, que son los algoritmos de aprendizaje profundo. Ya que voy a explicar un poco más en detalle en un par de slides qué significa, pero es básicamente la tecnología que nos está llevando a generar imágenes. Hay varios paradigmas, al menos dos que son bien relevantes para construir inteligencias artificiales. El primero es la programación clásica, que es probablemente la era antes de este invierno, y el segundo es el aprendizaje de máquina. Y es el que ha habilitado la potencia de los algoritmos de inteligencia artificial como los conocemos ahora. Y esto es lo que da esa noción de oscuridad, de que no sé qué está haciendo el algoritmo, pero es sorprendente. La programación clásica es un poco simple, por decirlo de alguna forma, y las inteligencias artificiales construidas en base a este paradigma simplemente son una colección de una lista de instrucciones, como por ejemplo el caso de la resolución del cubo Rubik. Si uno de ustedes sabe resolver el cubo Rubik, uno puede codificar esa lista de instrucciones en una máquina y la máquina podría resolverlo, ¿ya? Lo mismo para jugar algunos juegos de ajedrez, lo mismo para hacer un café, ¿cierto? Probablemente alguno de ustedes tiene una máquina en su casa que le aprieta un botón y le da un café. Nadie se sorprendería porque el algoritmo para hacer un café no creo que tenga más de 6 pasos, ¿cierto? Pesar el café, moler el café, apretar el café, pasar agua por el café y servir el café. No es tan difícil, ¿cierto? Entonces, hay algunas tareas que mediante programación clásica pueden implementarse en una máquina. Pero hay tareas más complejas que no. Por ejemplo, en la conducción del vehículo autónomo, ¿no? Uno no puede sacar un librito y decirle a la máquina, yo conduzco así. Cada vez que llego a una esquina hago lo siguiente. Cada vez que se me cruza un peatón hago lo siguiente. Cada vez que voy atrasado hago lo siguiente. Sería imposible, ¿cierto? Entonces la manera de hacer este tipo de cosas es programando la máquina no para ejecutar, como en este caso, sino para aprender a ejecutar. Y es un poco como uno le enseña a otra persona a conducir un vehículo. Entonces, cuando uno le enseña a otro, seguramente alguno de ustedes aprendió a conducir con un familiar, ¿cierto? Es una experiencia no muy amigable, pero varios lo hemos hecho, para ambos. Entonces uno le puede decir a la otra persona, bueno, ya que te sabes las reglas del tránsito, maneja por aquí, ¿cierto? Vas a llegar a algún lugar y si hay una luz roja, bueno, frena, ¿listo? Y después con esas reglas básicas, esta persona empieza a manejar sola, ¿no? Y se empieza a enfrentar al ambiente y empieza a recolectar información y de acuerdo a cómo puede evaluar su desempeño, va ajustando su conducción, ¿no? Ojalá no sea necesario que atropelle a nadie para que aprenda a manejar, pero una forma un poco cruda de decir esto es mediante prueba y error. Yo voy explorando qué está bien y qué está mal, y en base a eso construyo mi propio algoritmo. Entonces, esta manera no tiene la dificultad que tiene la programación clásica, en donde yo tengo que definir todos los posibles escenarios, porque la máquina explora los posibles escenarios. Y probablemente si hay una tarea que demanda 100 millones de instrucciones, ya es imposible escribir esas instrucciones. Pero una máquina sí puede visitar esos 100 millones de escenarios.
Por ejemplo, estas máquinas que juegan ajedrez entre ellas pueden visitar fácilmente 100 millones de juegos. Pero yo no puedo documentar 100 millones de juegos. Entonces esa es una de las filosofías detrás de por qué el aprendizaje de máquina lleva la capacidad de estas máquinas de inteligencia artificial a otro nivel. Porque ya no tengo que destilar yo la lista de instrucciones como humano. O sea, esto básicamente me exige que yo hable el lenguaje de la máquina, ¿ya? Y hay algunos casos en los cuales yo sé realizar la tarea, y es precisamente el caso de la conducción, pero yo no sé traducir la tarea al lenguaje de máquina. Entonces, en el aprendizaje de máquina, hay una clase de aprendizaje que es bien relevante, y va a ser relevante para explicar los modelos de difusión, que es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado, yo les dije, bueno, cuando uno aprende a conducir, ¿cierto? Va navegando por la calle y va censando la realidad. Y censar la realidad es adquirir datos. Entonces, si yo quiero entrenar una máquina que aprenda a conducir, sería bastante irresponsable desplegar a la máquina en la ciudad, ¿cierto? Porque probablemente las primeras épocas de entrenamiento va a atropellar gente, va a chocar, entonces probablemente no es la forma de hacerlo. Pero yo puedo presentar a la máquina una copia de la realidad. Y esos son los famosos datos, ¿no? Y por eso hablamos de ciencia de datos, de procesamiento de datos, de privacidad de datos. Que los datos son copias de la realidad, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizaje, que se llama aprendizaje supervisado, toma datos de dos tipos. Primero, un conjunto de instancias o entradas y un conjunto de etiquetas, ¿no? Y a la máquina yo le digo, ese es un gato, ese es un gato, ese es un perro, eso no sé qué, un perro parece, ese es un perro, ese es un gato, ese es un perro y ese es un perro, ¿ya? Y si yo a la máquina le muestro fotos de perro diciéndole que es perro y fotos de gato diciéndole que es gato, eventualmente la máquina debería descubrir cuáles son las características que definen a un gato. Entonces cuando la máquina está entrenada, yo le paso un conjunto de imágenes y me dice, este es gato, este es gato, este es gato, y ese es perro, era gato de hecho. Y ese perro, ese perro, ese perro, ¿ya? Y esta es probablemente la clase de algoritmos de aprendizaje de máquinas, que son la parte técnica de la inteligencia artificial, más básica y más usada, ¿ya? Estoy aprendiendo una relación entre imágenes y etiquetas, básicamente, ¿ya? Lo mismo pasa cuando tenemos estos sistemas de reconocimiento de imagen, ¿cierto? Uno llega a un lugar, te sacan una foto y dice, ya, este es Felipe, este es Pablito, este es Juan, ¿cierto? Lo importante es entender qué hay acá adentro. Hay distintos modelos que uno podría usar para esto, pero lo más usual actualmente es una red neuronal. No sé si han escuchado de las redes neuronales, de las famosas redes neuronales. Y la red neuronal opera de la siguiente forma, ¿cierto? Los datos de entrada entran a una secuencia de unidades muy, muy pequeñitas. Cuando digo pequeñitas, en realidad no es que me importe su tamaño, es que su capacidad de procesamiento es bien básica, ¿ya? O sea, lo que hace cada una de estas unidades es algo muy simple. Pero es un enjambre de estas unidades dispuestas de tal forma que se comunican entre sí, tal que la colección de todas ellas juntas dispuesta en esa forma puede alcanzar un procesamiento que es más complejo, que en este caso es tomar esa imagen y decir si es un perro o si es un gato, ¿no? La unidad fundamental de la red neuronal es la neurona, ¿no? Que es cada una de estas unidades de procesamiento que aparecen ahí, ¿cierto? Y las neuronas están inspiradas en una neurona biológica, ¿ya? Y una neurona biológica, todos tenemos, ¿cierto? Es una unidad de procesamiento que tiene un núcleo, ¿cierto? Y tiene un axón. Y hay otras neuronas conectadas a esta neurona que entregan información por cada una de estos terminales, que se llaman dendritas, y este núcleo hace un cálculo en base a la señal que recibe y decide si en base a los datos que fueron entregados a ella, qué dato entrega a ella. Un caso muy simple es la suma, ¿ya? Este es un modelo de la neurona, ¿ya? Es un modelo matemático de la neurona. Esto es como lo más matemático que se va a poner en la charla por si acaso. No vamos a ver nada más, ninguna otra fórmula acá, ¿ya? Entonces, este es un modelo matemático de la neurona y que dice que la neurona recibe distintos tipos de datos, que yo les voy a llamar X, Y y Z,
y cada uno de esos datos entra a una unidad de procesamiento, que en este caso es una unidad muy simple, que simplemente es sumar. Entonces, lo que esta neurona entrega es lo que venga en X por 1, más lo que venga en Y por 0, más lo que venga en Z por 0 en este caso. ¿Ya? Pero en el caso general es W0, W1 y W2. Entonces, si yo hago una colección suficientemente grande de estas neuronas que son unidades de procesamiento extremadamente simples, puedo encontrar estos comportamientos emergentes de inteligencia, básicamente. ¿Ya? Así se ve una un poco más cercana a la realidad. Uno toma una imagen, ¿cierto? Y la imagen, cada píxel entra a una neurona distinta. Este es el caso particular de una imagen. Ya vamos a hablar cómo representamos la imagen, pero supongo que hasta este punto para todos es claro que una imagen es simplemente una colección, una grilla que tiene píxeles y cada píxel está representado por un número, ¿cierto? Entonces cada píxel entra a una neurona distinta, ¿cierto? El primero entra a la primera, el segundo a la segunda y así. Entonces cada neurona recibe un dato y empiezan a combinarse entre sí todos estos datos, pasa por una primera capa, una segunda capa, una tercera capa, bla, 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 y esta red en particular me debería decir qué hay acá. O sea, y me da probabilidades de qué hay ahí. Me dice, con un 15% de confianza yo te digo que ahí hay un avión. Con un 7% de confianza te digo que hay un auto. Y así, distintas clases, con un 36% de confianza te digo que hay una embarcación y con un 5% de confianza te digo que hay un camión. Entonces ahora viene el humano que va a interpretar y dice, bueno, si lo que me está diciendo la red neuronal es esto, mi mejor estimación es que esto es un barco, porque es la que tiene la probabilidad más alta. O uno podría ser un poco más responsable y decir, mira, simplemente con 36% de probabilidad de un barco. Y es probable que sea un avión, no estoy seguro, porque es un 15%, es casi la mitad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo usamos esto para crear imágenes? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ya. La respuesta fácil de cómo usamos esto para crear imágenes es, lo usamos al revés. Metemos el término por acá y por allá sale la imagen. Tú estabas diciendo antes de la explicación que así como en el caso de la suma, cada uno de los accesos, ¿no?, estaban dando información a una de esas vías o esas conexiones. ¿Cuál es la relación aquí? En el otro caso eran informaciones equivalentes, pero aquí cada píxel no es equivalente. Entonces decías que hay como una recombinación luego que se genera para crear la probabilidad de estimación de qué tipo de imagen sería la que estamos reconociendo. Sí, no sé si me explico. Sí, voy a ver si entendí. Vale. Yo creo que simplemente la confusión solamente viene de la notación. Piensa que esta capa es una capa 0. La primera capa es esa, ¿ya? Porque efectivamente estoy desasociando, estoy rompiendo la imagen, ¿cierto? Porque pongo un píxel ahí, otro píxel, y pierdo la relación entre los píxeles. Pero inmediatamente la segunda capa, si te fijas, esa unidad de procesamiento está viendo todos los píxeles. Y después la segunda unidad de procesamiento está recibiendo todos los píxeles. Entonces, esta capa que está ahí realmente en la práctica no existe. O sea, es una forma de empezar a conversar con la red neuronal y desarmar la imagen y decir, esta representación que está en esta capa, que le llamo capa 0, es la imagen. Y por eso se llama flattened layer. Es tomar la imagen y convertirla en un hilo de números en vez de un cuadrado de números. Sería lo que llamas proceso de sintetización, entonces. No, la sintetización, si es que entendemos lo mismo por sintetización, es lo que vamos a ver después, que es básicamente el uso de esta red al revés. Yo le digo, genera una imagen que es 100% avión. Entonces corro la red al revés y debería darme una imagen con píxeles distribuidos de tal forma que es un avión. ¿No? Pero esa es la parte más difícil de la charla y es lo que pretendo explicar ahora. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué es la IA generativa? Hasta ahora hemos visto este tipo de IA, que es una IA discriminativa. ¿Ya? ¿Y por qué discriminativa? Porque si yo paso distintas imágenes, si paso un barco, me dice que es barco. Si paso un gato, me dice que es gato. Si paso una taza de café, me dice que es una taza de café. Entonces, esta red discrimina entre distintos objetos, ¿no? Y yo necesito una red que genere.
Entonces, la IA generativa toma un conjunto de imágenes y de alguna forma aprende cómo son las imágenes, ¿no? Y eso es lo que es más delicado de decir, si aprende realmente cómo son las imágenes o no. Y luego genera elementos que son de ese mismo tipo. Por ejemplo, este que está acá. ¿Ya? Antes de hablar en detalle sobre cómo funciona el algoritmo de IA generativa, una breve línea de tiempo de la IA generativa. Probablemente uno de los primeros... A ver, los modelos generativos existen hace mucho tiempo, vienen de la estadística, ¿ya? Una distribución de probabilidad de un modelo generativo, pero como objeto de estudio dentro de la inteligencia artificial, los modelos generativos parten en el 2014 con las llamadas redes generativas adversariales, en donde se construyen dos redes neuronales similares a esta, y es una que es discriminativa y una que es generativa, ¿no? Entonces hay una que genera imágenes y la otra trata de perseguirla si es que la imagen que generó es verdadera o falsa. Entonces entre ellas se persiguen en un juego de suma cero, ¿ya? Donde básicamente hay un presupuesto para ambas y se lo tienen que pelear, a eso me refiero con un juego de suma cero, en donde la labor de una es atrapar a la otra cuando se equivoca. Y en esa pelea, el único que gana es el diseñador porque se generan mejores imágenes, ¿no? Luego se empezaron a construir modelos un poco más precisos para tareas específicas, ¿cierto? Y probablemente, junto con las imágenes, otro ejemplo que es bien revolucionario es la generación de texto. Y ahí tenemos BERT, GPT-2, ya estamos en GPT 4.0, ¿cierto? Y en 2022, hace solamente 2 años, Stability AI lanza Stable Diffusion, que es probablemente uno de los métodos de los cuales estamos preocupados hoy día, ¿cierto?, para la generación de imágenes, y junto con otros como Midjourney y DALL-E. Y aquí se puede ver un ejemplo de transferencia de estilo, ¿cierto?, desde una pintura hasta una foto de unos perritos, qué significa generar imágenes, ¿cierto?, ponerlas en este espacio y encontrar relaciones entre ellas. Entonces, ya lo dije de alguna forma, ¿cierto?, pero estamos en un punto de inflexión que identificamos dos inteligencias artificiales, la inteligencia artificial tradicional, que hace predicciones, clasificaciones o decisiones. Yo le paso un dato, le paso una imagen, le paso un video, le paso una canción, le paso una imagen de una radiografía, le paso un perfil de cliente en un banco, le paso información, y la inteligencia artificial decide o propone qué tipo de dato es ese, ¿ya? Si la imagen tiene perro o gato, si la película me va a gustar a mí o no como usuario de Netflix, si la canción es rock o es pop o es jazz, ¿sí? Si el cliente va a ser buen pagador o no para ver si le doy el crédito. Esa es la IA tradicional. Mientras que la IA generativa también procesa probablemente los mismos datos, ¿ya?, pero con el objetivo de generar nuevo contenido, nuevas imágenes o nuevas canciones o nuevos perfiles de cliente o nuevas imágenes de radiología en base a los datos que ha visto, ¿cierto? Generación de perfiles de cliente o creación de contenido como estamos viendo hoy. Probablemente lo primero que tenemos que estar todos de acuerdo, aunque ya me dijeron que era algo que era claro para ustedes, es la forma en que representamos las imágenes. Vamos a representar cada imagen como una matriz, ¿cierto?, como una colección de estos números, y cada número, cada píxel representa, en este caso, de imágenes blanco y negro, un valor de intensidad. 0 es blanco y 255 es negro, en este caso. ¿Ya? Hay 256 niveles de grises. En el caso de imágenes en color, ¿cierto?, necesito 3 matrices por cada imagen, una representando la intensidad de rojo, de verde y azul, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, hay un corte de esta imagen famosa y el objetivo de estas dos slides es que estemos todos de acuerdo que las imágenes son, en términos de máquinas, muy complicadas, bueno, no muy complicadas, muy caras de representar, ¿ya? Si uno tiene una imagen de 14 megapíxeles, esos son 14 millones de píxeles, necesito 14 millones por 3, ¿cierto? Necesito 42 millones de números.
para representarla. Entonces, desde el punto de vista computacional y matemático, son objetos extremadamente difíciles de manejar. Probablemente si yo quisiera entrenar sobre imágenes, en la memoria de un computador como este, podría tener simplemente unas pocas imágenes, no sé, unas decenas de imágenes para poder analizar, y por el costo que tienen estos algoritmos que generan este tipo de cosas, necesito probablemente millones o billones de imágenes. O sea, ese es el primer desafío. La representación de las imágenes es muy cara para las máquinas. Nosotros no representamos las imágenes así. Cuando yo me acuerdo de una imagen, si alguien quiere hacer un dibujo de una imagen, no tengo 42 millones de números en mente cuando hago la imagen, ¿cierto? Nosotros tenemos otra representación. Pero es la representación que tenemos para las máquinas. Y un poco la generación sintética se hace cargo de cómo poder realizar esta tarea dada esa representación. Sobre los modelos, seguramente algunos de ustedes, con los cuales algunos de ustedes han interactuado son estos tres, pero todos se basan en el mismo concepto, y el concepto se llama modelo de difusión. Y para entender un poco, antes del modelo de difusión, es cómo funcionan los modelos generativos en general. Dije que no íbamos a hablar más de matemática y no hay más ecuaciones, ¿ya? Pero este concepto sí es bien matemático, ¿ya? Que es entender cómo estos distintos objetos pueden vivir en un espacio abstracto en donde hay una noción de distancia. Eso es fundamental para entender lo que viene después. Esta es simplemente una ilustración. Yo estoy diciendo que aquí hay un espacio que es tridimensional, ¿cierto? Pero en la práctica no es tridimensional, es 14 megapíxeles dimensional, o sea, un espacio que tiene muchas dimensiones, no lo podemos dibujar, así que dibujo hasta lo que puedo dibujar, que es 3 dimensiones. Y cada uno de estos puntitos es un elemento de ese espacio, ¿ya? Y si yo elijo ese espacio como el espacio de las imágenes, cada uno de estos puntitos es una imagen. ¿Y por qué me gustaría representar las imágenes en este espacio? Porque me gustaría construir una noción de distancia entre ellas. Yo digo que estas imágenes están todas cercanas, ¿cierto? Entonces, están todas cercanas, entonces las voy a colorear en rojo. Después las que están acá están todas cercanas, entonces las coloreo en morado. Naranjo, amarillo, verde, azul, ¿cierto? Estas podrían ser las imágenes de lobos, estas podrían ser las imágenes de perro, estas podrían ser las imágenes de gato, estas podrían ser las imágenes de tigre. Y como que tigre se vuelve a juntar con lobo porque también son parecidos, son animales salvajes. Los de acá son animales domésticos. Entonces uno podría encontrar en este espacio, y esa es la utopía de los que diseñan estos algoritmos, es que este espacio tenga un significado, ¿ya? O sea, si yo me muevo hacia allá, encuentro fotos de animales salvajes. En cambio hacia acá, fotos de animales domésticos. Si me muevo hacia acá, encuentro más felino, y si me muevo hacia allá, encuentro más canino. Y probablemente en otras direcciones voy a encontrar otras cosas, o sea, pájaro, qué sé yo, ¿ya? Entonces, si yo fuese capaz de construir este espacio en donde cada imagen tiene una posición, el problema de la generación sintética está resuelto. Porque yo elijo, en esta región, elijo un punto que no es un punto de los que ya están. Y sé que va a ser un lobo, por ejemplo. Sí. ¿Hay una persona en particular hay un cargo que esté en ese lugar como etiquetando y generando estas distancias? Porque ahí yo noto que hay como un problema. ¿Cómo generáis una relación entre, no sé, un barco y un lobo? Quizás estéticamente pueden ser imágenes parecidas y yo las pondría en una misma carpeta, pero para otra persona esas imágenes no son parecidas y las pondría en otra carpeta. ¿Hay un nombre para ese cargo? Buena pregunta. Hay un rol humano fundamental para ese trabajo, pero no es la persona que define las distancias, es la persona que define los conceptos. O sea, dice, esta es una foto de un tigre en su hábitat natural, el tigre está acostado y mirando hacia la cámara. Y después hay otro etiquetador que dice algo similar, seguramente no exactamente las mismas palabras, y todo eso se va registrando, y después es una máquina la que construye este mapa. Pero construir el mapa es imposible para un humano. Porque básicamente lo que está haciendo la máquina acá es traducir el problema a su lenguaje. Igual que la definición que yo hice antes del Rubik y de la máquina de café. Es la máquina la que tiene que encontrar su lenguaje para resolver el problema. No le sirve mi lenguaje, ¿no? Ya. Entonces, si yo fuese capaz de construir esto, el problema de la generación de imágenes está resuelto, ¿cierto? Y en general los modelos de generación funcionan de esta forma, construyen lo que llamamos en estadística histogramas, que son tablitas de frecuencias
Me dicen, en este problema los símbolos se repiten de tal forma. Y eso es muy común en procesamiento del lenguaje natural y el lenguaje en general. Uno puede tomar un texto como este, ¿ya?, y registrar cuál es la frecuencia o la cantidad de veces que aparece cada palabra, ¿ya? Esto es inglés, entonces por supuesto que la palabra más nombrada es the. Entonces tenemos very, who, y así van hacia abajo, ¿cierto? Y si yo construyo este histograma, que básicamente estoy haciendo esto, o sea, dónde está cada palabra, y si después quiero generar texto, yo genero texto aleatorio y voy tomando palabras de acá y asegurándome de mantener la relación de frecuencias, o sea, que la palabra de efectivamente aparezca 8 veces de cada 100, que la coma aparezca 5 veces de cada 100 y así, ¿ya? Y esto se puede hacer, es más fácil de hacer con palabras, ¿cierto? Porque las palabras no son tantas comparadas con las imágenes, ¿ya? La cantidad de imágenes es infinita. En cambio, las palabras son finitas. Yo puedo construir una tabla que me dice cuántas veces aparece cada palabra en un texto y después genero otro texto que tenga la misma distribución de palabras y va a sonar igual. Por supuesto no va a tener sintaxis porque las palabras no están ordenadas, ¿cierto? Pero va a tener el mismo tipo de palabras y con la misma frecuencia de aparición. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema para las imágenes? Las imágenes es imposible hacerlo de esa forma, porque las imágenes viven, y este de nuevo un concepto matemático, pero espero que lo puedan asimilar, las imágenes viven en un espacio muy, muy grande. Entonces, cada imagen está a kilómetros de otra. Entonces, yo no puedo pararme una imagen y ver cuál es la que está al lado, porque al lado hay un vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve desde los modelos de difusión? Primero hay que considerar un conjunto de datos, porque es lo fundamental para entrenar un modelo de inteligencia artificial, tener estas observaciones del mundo. Y aquí viene toda la magia, ¿cierto? Para cada imagen vamos a construir una secuencia de imágenes ruidosas, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, tenemos una pelotita, aparece ahí, tenemos un girasol, parece que una luna, un hongo, un árbol, no sé si eso es un croissant o una flor, no sé. Y empezamos a agregar un poquito de ruido, ¿ya? Un poquito de ruido, más ruido, más ruido, más ruido, más ruido. ¿Les hace sentido cuando le digo agregamos ruido? Porque es un concepto bien estadístico ese, ¿ya? Piensen que tienen la imagen y tiran como un poco de sal y pimienta, así, un poquito nomás, ¿no? Eso significa T igual 10. ¿No? Tiro 10 granitos de sal y pimienta. Después en T igual 50, tiro 50 granitos, ¿ya? O tiro 40 más en realidad. En 100 tiro los otros 50. Entonces, eventualmente, da lo mismo de la imagen que yo parta. No siempre voy a llegar a lo mismo porque los granitos son aleatorios. No siempre voy a obtener la imagen, pero siempre voy a obtener el mismo tipo de imagen, ¿no? Entonces, para cada imagen voy a tener una secuencia de este tipo, ¿cierto? Una imagen y sus copias, en donde la estructura, porque yo aquí veo claramente estructura, ¿cierto? Veo bordes, veo esos puntitos que están ahí, eso el piso, sombras que hay atrás, ¿cierto? Pero a medida yo voy agregando el ruido, esta sal y pimienta, la estructura se va rompiendo y eventualmente no tengo nada. Aquí hay estructura entre los píxeles, ¿cierto? O estoy en un borde, o los píxeles que están al lado de un píxel que yo estoy mirando son iguales, básicamente. Y así uno puede entender la imagen desde la perspectiva de la representación como esta colección de números. Y aquí ya no hay nada. Entonces yo me encargo de construir este conjunto de datos y le digo a mi red neuronal que yo sé que si le doy 2 elementos, aprende la relación entre ellos, ¿cierto? Por eso gasté tanto tiempo en esta parte. En esta parte, ¿cierto? La red neuronal, yo le paso algo y le digo lo que es y la red tiene que aprender esa secuencia. O sea, yo le paso 2 elementos a la red neuronal, en este caso recuerden que era foto y etiqueta, foto de gato y la palabra gato, y la red aprende esa relación. Entonces ahora voy a ocupar a la red que aprenda esta relación. Por supuesto, la relación hacia la derecha es trivial, es simplemente tirar sal y pimienta. Yo quiero que aprenda la relación inversa. Le digo, esta es una imagen que tiene 300 granitos de sal y pimienta. ¿Cómo se vería la imagen que tiene 250 granitos de sal y pimienta? Y la red de esta forma aprende a limpiar la imagen, ¿ya? Y parece un problema que no es tan difícil. Yo cada vez que veo una imagen que está un poco corrupta o tiene un poco de ruido, ¿cómo le saco un poquito de ruido? Entonces la red, hay un proceso directo y hay un proceso reverso, y la red no sabe que yo generé en esta dirección, yo le puedo pasar los datos al revés. Le paso cada secuencia de imagen y le digo, esta es la versión ruidosa y esta es la versión con menos ruido. ¿Qué le debería hacer a la versión ruidosa para que quede más limpia? Y la red aprende eso.
Y una vez que aprende eso, ¿cómo genero la imagen? Le paso una imagen que es 100% ruido. O sea, tomo una bandeja, tiro sal y pimienta, le saco una foto y se la paso a la red. Y la red sabe limpiar. Entonces, si le paso, no sé cuántas hay acá, habrá unas 30 imágenes de esta sal y pimienta. Y digo, bueno, o no, no sé. A ver. Sí, ahí. Límpiame cada una de ellas a ver dónde llegas, básicamente. Y llega a imágenes, por supuesto, porque sabe limpiar. ¿No? Así funciona el modelo de difusión. Ahora, yo parto de un conjunto de imágenes que es bastante simple, que son las imágenes que son puro ruido, que no tienen no hay mucho estudio que hacerle, ¿cierto? Es puro ruido. Y uno puede entender este proceso de limpieza, aquí se ve abajo, ¿cierto? Que llega a un conjunto de objetos que es más complicado. ¿No? El problema es que no tengo control dónde llego. Puedo llegar a las fotos de autos, puedo llegar a las fotos de gatos, puedo llegar a las fotos de perros, puedo llegar a las fotos de casa, ¿cierto? No tengo control. Es como que cada realización de este ruido, que para mí es indistinguible, para la red neuronal esté codificado como una de estas imágenes. Este, por ejemplo, es una imagen de un garage, parece. O de una cabaña. Entonces lo que uno puede hacer es, viendo esto como una trayectoria, o sea, el término técnico es una difusión, por eso se llama proceso de difusión, ¿ya? Es una partícula que va explorando, eso se llama difusión. Entonces a mí me gustaría controlar esta difusión para llevarla a regiones que me interesan. Por ejemplo, en la base de datos hay de todo tipo de imágenes, yo quiero reproducir bicicletas, por ejemplo. Tengo que llevarle ese puntito que llegue a la parte de las bicicletas. Bueno, ¿cómo hago eso? En el mismo proceso de tomar la imagen sin ruido y llevarla hacia la imagen de puro ruido, yo voy incorporando el concepto, la definición de esa imagen. Para eso necesito una base de datos de imágenes, pero que tiene descripciones. Por ejemplo, en este caso de gatos, perdón, para cada gato tengo la raza del gato. Tengo Persia, Siamés, ¿cierto? Sphinx, ¿sí? Bengala. Entonces, cada vez que hago este proceso, voy guardando las copias de las imágenes, pero las voy guardando con una descripción. Entonces, cuando hago el proceso inverso, le digo a la red, límpiame la imagen, pero sabiendo que es un gato bengala, por ejemplo. Y eso va a controlar la difusión para llegar a distintas partes del espacio de imágenes. A esta instrucción le llamamos prompt. Y eso probablemente es un término que han escuchado porque el prompt es lo que uno también le dice al ChatGPT, ¿cierto? El prompt se usa en modelos de lenguaje, en modelos de imágenes. Prompt usuales de modelos de lenguaje son, por ejemplo, escribe una historia sobre un dragón y un caballero. Hazme una presentación. Escríbeme un CV para postular a un trabajo. ¿Perdón? Sí, tienes que partir con una imagen y ponerle ruido, o puedes partir con una imagen que sean solo píxeles de colores. Cuando tú generas el conjunto de entrenamiento, efectivamente tomas imágenes y las conviertes en ruido, ¿no? Con este proceso. Pero cuando tú generas imágenes, puede ser la imagen 100% ruido, ¿no? Por la forma en que está entrenado esto, en realidad esto nunca es 100% ruido, porque siempre quedan trazas de lo que hay acá, ¿no? Pero la diferencia es tan mínima que para este contexto puede confundirse con la precisión numérica de la máquina. Entonces la máquina no sabe realmente que hay imagen ahí, ¿ya? Ahora, mi intuición es que si tú ocupas una de estas imágenes para generar, en vez de una que sea 100% ruido, vas a llegar a la misma. Y lo que a uno le interesa cuando generas es generar una imagen nueva, no caer en una que la red se aprendió. ¿Bueno? Ya, entonces, y a esto le llamábamos, generación incondicional. Y cuando yo controlo vía un prompt, ¿cierto? Los prompts de lenguaje y los prompts de imágenes, le llamamos generación condicional. Condicional a la instrucción que yo acabo de dar. Aquí hay algunos ejemplos de usar el mismo prompt, pero para distintos modelos, ¿ya? Para Stable Diffusion, DALL-E y Midjourney, astronauta solo en Marte, misterioso, colorido e hiperrealista, y árbol de cerezo cercano a un lago un día de verano. Y aquí hay 3 ejemplos que, por supuesto, todos están de acuerdo con el prompt. Es importante también
mencionar que los prompts no tienen necesariamente que ser instrucciones de texto, ¿ya? Pueden ser otros elementos. Por ejemplo, pueden ser partes de imágenes. Yo puedo entrenar un modelo de difusión a que aprenda a restaurar. Y el prompt es pasarle una imagen sin defectos y una imagen con defectos. O transferir estilo. Yo entreno un modelo de difusión y en vez de pasarle prompts, le paso una imagen de otro estilo y la máquina puede aprender a generar la difusión o implementar el proceso de sacada de ruido, pero conociendo otro estilo. Eso puede usarse para restauración, para transferir estilo y para imputar. Yo entreno la difusión sobre imágenes de este tipo, pero voy entregándole la imagen completa. Entonces la red aprende no solo a limpiar, sino que a completar también. Con esta imagen casi termino. Me pasé harto, ¿no? Y es un intento por comunicar la forma en que yo entiendo operan estos modelos de difusión. Pensemos que este es este espacio abstracto que yo les mencionaba de las imágenes, ¿ya? Esto, bueno, por supuesto, todas las imágenes de esta presentación fueron generadas con Dalí, ¿ya? No sé si se han dado cuenta. Pero este es el espacio donde viven estas imágenes y cada puntito es una imagen, ¿ya? La altura, en mi interpretación, representa cuán buena es la imagen. Puede ser cuán estética es la imagen, cuán bonita es la imagen, cuán realista es la imagen, ¿cierto? Entonces, si yo, cuando el modelo de difusión genera una imagen, parte en algún lugar, por ejemplo ahí, en ese valle, y tiene que ir escalando hasta el punto más alto para generar la imagen más realista. Y ese escalar es tomar este sentido contrario. Parto de un lugar que sé que la imagen no es buena porque es puro ruido y necesito buscar estos pics, ¿no? Voy hacia allá. Y eso es lo que está aprendiendo la máquina, a escalar pics, ¿no? Entonces, el desafío es que si yo parto de acá y empiezo a buscar el pic, probablemente voy a llegar a ese pic o a ese pic. Y cada vez que mire al lado, veo que estoy en el mejor punto. Entonces esa debería ser una buena imagen. Pero el paisaje es tan irregular que llegar a los verdaderos pics, que son eso, es casi imposible, ¿no? Entonces lo que hace el modelo de difusión realmente es partir de una imagen que es distinta a esta, que es como un desierto, piensen que son dunas, ¿ya? Que son mucho más suaves, donde es claro en cualquier momento subir a la cima, que no hay estas irregularidades, y empieza a convertir esa duna, en este paisaje. Entonces empieza como a erosionar el desierto y empiezan a aparecer las rocas. Entonces si yo empiezo a buscar en un espacio que es suave y cada vez me empiezan a sacar arena, voy a llegar al buen pic, porque voy a partir como con ayuda, pero después cuando tenga que ser preciso, piensen que estos pueden no ser rugosos, sino pueden ser montañas un poco más suaves, llego a la punta y cuando empiezan a aparecer los pics, voy conociendo los pics y voy subiendo los pics. Eso es lo que hace realmente el modelo de difusión. Cuando estamos en las etapas de ruido, estoy navegando en espacios que son suaves y a medida la estructura empieza a aparecer, el espacio empieza como los pics empiezan a acentuarse. Entonces, lo antes posible tengo que encontrar el pics antes que se escape y no lo vea nunca más. Eso es como la mejor interpretación probablemente que puedo dar del modelo de difusión. Pero pienso desde la parte más técnica, ¿cierto? Imágenes sensibles. ¿Qué hacemos con el derecho a la privacidad de los individuos? Estas imágenes que se usan para entrenar estos modelos, muchas de esas probablemente no están con los derechos de las personas que aparecen en esas imágenes. Simplemente buscando imágenes por cualquier parte a ver lo que encuentro. Y como el modelo es tan grande, esas imágenes quedan aprendidas en el proceso de la red neuronal que limpia, ¿ya? Probablemente uno podría hackear estos sistemas y encontrar las imágenes originales, que es lo que pasa con el ChatGPT también. ¿Cómo controlamos la creación de imágenes violentas? ¿Cómo podemos decir, bueno, voy acá, no es que me interese un perro o un gato, sino me interesa que la imagen que voy a generar no tenga contenido violento, ¿cierto? Sobre todo para usuarios menores de edad. Y bueno, ¿cómo respeto también los derechos de autor? Entonces, siento que estas preguntas van a ser de mayor atención para la siguiente charla. Mi objetivo era dar una perspectiva más técnica. Espero que haya quedado suficientemente claro. Gracias. ¿Hay preguntas ahora o no?
Felipe, te quería preguntar, en el punto, por ejemplo, cuando hablaba de imágenes violentas, porque los modelos hoy día es poco probable que te lancen una imagen violenta. ¿Tú sabes o tú crees que los modelos fueron entrenados con imágenes violentas y hay un filtro posterior que se hace que esa regulación? ¿O la regulación es que no han entrenado los modelos con imágenes violentas o imágenes pornográficas, por ejemplo? Entiendo el tema, pero no sé si entendí bien la pregunta. O sea, cuando un modelo de estos genera imágenes violentas, ¿tu pregunta es si fue entrenado con imágenes violentas? Mi pregunta es ¿dónde estaría el filtro de censura, por así decirlo? ¿En el entrenamiento o posterior al entrenamiento? Bueno, acá el experto es Camilo, mi estudiante, está ahí. Así que Camilo, me puedes corregir si digo alguna falacia. Es una pregunta abierta. ¿Ya? Uno puede entrenar con imágenes violentas. Yo creo que todos los escenarios son posibles, pero hay algunos que son más complicados que otros, básicamente. Entonces, si entrenas con imágenes violentas y la violencia no es un parámetro o no es una característica que tú quieras eliminar, las imágenes van a ser violentas. Ese es como el caso más ingenuo. Tú podrías entrenar con imágenes violentas y si estás en el caso guiado, ¿cierto? Donde tienes el prompt, el modelo debería saber que es violento. Entonces, probablemente si tú tienes desplegado el modelo de cierta forma, puedes decir, bueno, si el prompt es violento, entonces no genero la imagen o cambio el prompt, por ejemplo. Incluso si el modelo fue entrenado con imágenes violentas, porque sabe que es una imagen violenta. ¿Ya? Pero el caso que yo encuentro más interesante es el caso en el cual el modelo no fue entrenado con imágenes violentas, pero la capacidad de generalización del modelo es tal que genera imágenes violentas. Por ejemplo, tienes imágenes de un padre cocinando con su hijo, ¿ya? Y tú sabes que un utensilio de cocina es el cuchillo, pero también podrías cocinar en un lugar que no es la cocina. Entonces perfectamente podrías tener a un padre con un cuchillo y su niño en una imagen, en una actitud que es violenta, porque igual la creaste. ¿Ya? Entonces hay una cuestión que es bien general a la construcción de estos modelos, que es cuál es la función objetivo de los modelos. Inicialmente estos modelos no están construidos con ninguna métrica de justicia, de moral, de respeto, de nada a priori. Todos los criterios son técnicos. Entonces, la forma en que en particular este modelo se entrena es maximizando la probabilidad de que la imagen sea una imagen parecida al dataset. Entonces, no hay ningún criterio para evitar eso. Pero lo que uno sí podría hacer... Pero los programadores tienen un sesgo, inevitablemente. No porque los que igual van a tener un sesgo. Entonces, de alguna manera ese sesgo se traspasa al modelo. Entonces mi pregunta es, ¿hay un filtro final en los modelos más grandes, DALL-E o Stable Diffusion? ¿Hay un sesgo final? Sí, hay un sesgo final. Sí. Pero ojo que quiero solo enfatizar que no es el criterio del programador el que entra, es el criterio que está en los datos que cumple con la métrica que especificó el programador. Si el programador lo único que le interesa es maximizar el performance y resulta que la máquina encontró como una forma en maximizar eso generando contenido violento, entonces el contenido violento va a ser generado. Por supuesto que uno puede poner una capa al final en donde dice si el contenido de violencia supera el 5%, entonces esa imagen no se muestra. Pero uno podría hacer algo mucho más interesante, que es de hecho lo que estamos haciendo con Camilo, que es incluir un loop de corrección interno en donde no solo tú guías con respecto a lo que el usuario quiere, sino que hay una región acá conocida que es de contenido violento. Entonces, si el modelo estándar está llevándome a esa región, entonces yo lo desvío antes. ¿Ya? Y de esa forma, estructuralmente, el modelo no puede generar violencia. No es que tenga al final un flag, porque el flag cualquiera se lo puede sacar. Muchas gracias, Felipe. Te quería preguntar si hay imágenes que sean más resistentes a los procesos de codificación, porque la mayoría de las imágenes de las que tú has hablado son imágenes muy figurativas, como con perfiles que a lo mejor se puede definir en términos de píxeles, a lo mejor, no diría claramente, no sé cuál es la noción ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, imagino lo que denominaríamos imágenes más poéticas o más ambiguas o que
admiten, que tienen más aberturas, para decirlo así, si serían más resistentes a este proceso de codificación. O, por eso también me interesaba lo otro que te preguntaba antes, al hacer una descomposición o proceso de concretización a través de la pixelización, diríamos que eso es irrelevante, que no sería indiferente, las imágenes no tendrían una capacidad de resistencia, diríamos un potencial, un residuo, un resto, depende el tipo de imágenes que fuera. Y la segunda pregunta, que creo que no lo he entendido bien, y que dabas mucho énfasis cuando hablabas de la geometría de las imágenes, que tenía que ver con la noción de distancia, que es una noción que me interesa mucho en relación a la cuestión de la semejanza como problema filosófico, y creo que se enlaza mucho con esta importancia que le dabas a la noción de copia. Y entonces no sé si quizás ahora no tenemos tiempo, pero a lo mejor sería algo para seguir pensando en esa noción de distancia que estabas proponiendo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. No sé si estoy capacitado para responder la primera, porque no sé qué es una imagen poética, y parto de la base desde mi sesgo científico ingeniero. Probablemente no todas, pero al menos todas las imágenes que yo considero tienen una representación única o sin pérdidas, diríamos en ingeniería, mediante un conjunto de píxeles. Entonces, si es una imagen que no está definida como un conjunto de píxeles y tiene otra representación, claro, probablemente no conversaría bien con esto. Ahora, si la imagen igual es una imagen que es representable en términos de píxeles, pero es una imagen que es tan única que no tiene otras imágenes que se parecen, entonces por supuesto que estos modelos no van a funcionar, porque va a ser un punto que va a estar solo en este espacio de puntos, ¿no? Entonces, como no voy a tener vecinos de la imagen, no voy a saber el modelo de difusión no va a saber hacia dónde moverse en este paisaje para encontrar imágenes iguales. Ese caso sería, por acá, ¿cierto?, como un pilar. Si yo me salgo de esa imagen, no hay más imágenes. En cambio, cuando hay pic suave, yo sé que si me muevo en torno a él, hay otras imágenes. No sé, un gato que tiene bigotes más largos, bigotes más cortos, ¿no? Entonces, probablemente imágenes que son muy, muy particulares están muy solas en este valle y el modelo no puede generalizar en torno a ella. Y con respecto a la geometría, sí, o sea, probablemente a los ingenieros nos cuesta como por lo menos unos 4 años entender eso, o más, no sé. Pero claro, o sea, todos los modelos de aprendizaje de máquina lo que hacen es aprender geometrías. O sea, así uno generaliza. Nosotros también, o sea, si yo, por ejemplo, le enseño a una persona a cocinar y le enseño 20 platos, ¿cierto? Le enseño, qué sé yo, el pastel de choclo, la empanada, la paella, el chuletón, lo que sea, y después le digo, cocina algo, esa persona no necesariamente va a generar una de esas 20 recetas, va a empezar a combinar, porque entiende la noción de similitud. Por eso tenemos comida fusión, ¿cierto? Mezcla dos cosas, pero igual es comida. Entonces, para entender cómo podemos generar elementos nuevos, pero que todavía sean de esta clase, tenemos que tener la noción de clase. Y esa es similitud, ¿no? Y la manera de formalizar esa similitud es con estas herramientas matemáticas y básicamente con la existencia de una distancia. Entonces, y esto no solamente es clave para la IA generativa, también es clave para la IA discriminativa. Por ejemplo, si yo le digo a una máquina que todos esos puntos rojos son lobos y le paso una imagen que nunca ha visto, pero la imagen resulta que entra justo en ese hoyito, el algoritmo me va a decir que es lobo, porque se parece a la otra. Entonces, el desafío principal de la gran mayoría de los modelos de IA es que estas máquinas aprendan esa distancia, y la distancia no es trivial, ¿no? Quería consultar porque, como según lo entiendo, esta parte geométrica, yo la veo como una especie de, así como un campo, ¿no? Donde hay como perturbaciones que vendrían siendo estas imágenes, ¿no? Que aparecen. Y dentro de esta lógica mi pregunta es como por esos ejes, ¿no? Porque se ve como una representación tridimensional, pero a partir de esas relaciones geométricas habrían como infinitos ejes que darían infinitas relaciones como puntos de referencia en el fondo. A partir de entender estos como fenómenos, la imagen es como un fenómeno puntual dentro de un campo de sentido, ¿no? Como cuantificado en este caso.
Entonces mi pregunta es como, ¿qué pasa con conjuntos de datos tal vez no lineales? ¿O cómo podría tal vez estas mismas geometrías que se forman a partir de relaciones de imágenes transformarse en datos de entrenamiento para, no sé, IAs que consuman otras IAs como ya un set de datos, ponte tú? ¿O qué pasa si uno mezcla imágenes con un conjunto de datos que vengan de sonido? ¿Se pueden generar imágenes cruzando datos de distintos tipos de clases en este sentido? Eso, no sé. Hartas cosas. Si entiendo bien, es un poco ya lo que hace el modelo de difusión cuando ocupa prompts. O sea, yo hice referencia a esta imagen diciendo que cada imagen es uno de estos puntitos, ¿cierto? Pero tú puedes incrustar conjuntos de imágenes con conceptos, ¿ya? Por ejemplo, tigre o animal salvaje, lo que sea. Y tal como puedes hacer imagen con texto, puedes hacer imagen con audio, audio con texto o cualquier otro tipo de datos, ¿cierto? Entonces, esto de nuevo es parte del objetivo de estas herramientas de encontrar este espacio en donde se ubican los datos, ¿ya? Y de esa manera, cuando tienes un dato, en general decimos dato cuando algo es observado, pero tú puedes generar un dato. Ahí está la discusión si es un dato o no, porque no es una representación de la realidad, pero tú puedes generar una consulta, que es medio dato. Por ejemplo, que es solo la parte del texto, no la de la imagen. Y buscas dónde están los datos que tienen esos textos y ves qué imagen tienen. Entonces es como que tuviera esto mismo, pero como con cortes, ¿sí? ¿Cierto? Y a un corte es un concepto y sus imágenes, a otro corte otro concepto y sus imágenes. Eso a veces se refiere como aprendizaje multimodal, porque tienes múltiples modas, imagen, audio, texto, video, ¿cierto? No sé si iba ahí tu pregunta. También mencionaste algo de generar datos para entrenamiento. Claro, yo puedo generar más datos y con eso entrenar otras IA, ¿cierto? Es un problema interesante porque los datos que se generen con esa IA ya van a ser de una IA entrenada. Entonces, ¿para qué querría generar otra IA para que genere datos si ya...? O sea, me refiero más bien como en esta configuración espacial de datos, ocuparla ya como una forma de lectura o de visión, en este caso de esta máquina, ¿no? Como el aprendizaje de esta máquina ya como una forma de visión. Entonces, si uno compara distintas formas de geometrías de máquinas, en el fondo también puede salir una especie de representación de ahí, ¿no? Como otro tipo de imagen que se nutra de esas formas de hacer imágenes, ¿no? Como de analizar imágenes. Sí. Eso es bien usado en este tipo de modelo y es un poco el concepto que está detrás de lo que le llaman fine tuning. O sea, tú construyes una máquina con esta base de datos de imágenes, ¿cierto? Pero resulta que tú quieres atacar el problema de generación de arte, de un tipo de arte, por ejemplo, o generación de imágenes médicas. Pero no puedes entrenar desde cero una herramienta de ese tipo porque tienes solamente 2000 imágenes médicas y sabes que para eso necesitas 5 billones de imágenes. Entonces, tú construyes esta geometría con estas imágenes y el modelo y luego vas al lugar en donde la geometría está predefinida y terminas de definirla con tus imágenes y tus imágenes solamente las usas para una región específica y puedes entrar en detalle en esa parte. Eso se le llama sintonía fina. Y claro, aprovechas todo el aprendizaje de la máquina del conjunto grande y lo transfieres al caso pequeño. Muchas gracias por la ponencia, estuvo súper claro, algo que se agradece a la hora de hablar de esos temas. Yo personalmente me dedico a hacer cine y parte de eso lo hago con inteligencia artificial. Trabajo con la creación de imágenes de inteligencia artificial como tanto fijas en movimiento y todo deviniendo en video. Tengo una pregunta porque a mí me parece súper interesante cómo esto logra ser un medio emancipador para la creación de imaginarios, así como porque te permite generar imágenes súper difíciles y súper complejas de manera súper accesible, pero aún así, por ejemplo, no sé, la semana pasada hice un corto donde gastando créditos del medio que lo utilizaba, que era Runway, gastaba aproximadamente, digamos que unas 40.000 pesos en hacer el corto. Y yo digo, si bien este medio es emancipador, hay gente que no podría pagar esos 40.000 pesos para hacer el corto. Y bueno, 40.000 pesos es mucho más barato que ya hacer cine en la realidad. Pero mi pregunta es, ¿tú cómo ves el panorama para que en un futuro existan medios de creación de imágenes o de video sin necesariamente tener que pagar o precios tan altos o precios, o bueno, pagar de lleno?
Y la otra pregunta que tengo tiene que ver con que yo en lo personal igual me gusta caleta trabajar con imágenes que sean borrosas, desde el glitch, desde, no sé, la representación fallida de la IA, el cuerpo con 3 brazos que te aparece por accidente, por decir un ejemplo. Y dentro de eso, como que pienso que con la evolución de los motores de realización de imágenes, como que cada vez se hacen más exactos o llegan a puntos más realistas, entre comillas, debido a las evoluciones de estos mismos motores. ¿Cómo ves el futuro del glitch o la creación de estas imágenes como imperfectas, entre comillas también, a medida que avance esta tecnología? Siento que quizás, por lo que vas contando hoy, me voy con la sensación un poco de que va a ser más difícil llegar a esos lugares, como a esas imperfecciones. No sé cómo lo ves tú. La primera pregunta era por el precio y la segunda era por el tema de la posibilidad del error. Gracias. Yo creo que en esta área, si tú no pagas, tú eres el producto. O sea, porque estas grandes compañías, es su negocio realizar producir este contenido y que la gente consuma el contenido. Entonces, yo sinceramente creo que pagar 40 lucas si vas a hacer un corto o si lo vas a pasar bien, creo que no es tan malo. O sea, yo preferiría pagar versus no saber qué es lo que estoy pagando o en qué forma estoy pagando, con mis datos, con permisos de seguridad de mi computador, cosas de ese tipo. Yo creo que es difícil que sea gratis, ¿sabes? Porque yo no veo ninguna motivación de estos grandes estudios y compañías por disponibilizar esto gratis, más que sea un gancho para otra cosa, porque no me imagino cómo podría ser gratis. Y si es que existe gratis realmente, bueno, es porque la versión gratis es tan inferior a la versión pagada que ya, hagámosla gratis para que la gente se entusiasme y vaya a la versión pagada. Pero realmente no me imagino cómo podría ser gratis. O sea, me gustaría entrar en el discurso de este es el trabajo de programadores y todo, pero tampoco es el caso, porque son grandes empresas que tienen mucha plata para quemar, ¿cachai? Y billones de horas de cómputo de GPU y presupuestos pero grotescos y uso de energía también desmedida. O sea, tampoco es como que los artesanos que están entrenando los algoritmos atrás. O sea, fuera ese el caso lo podríamos defender más. ¿Cachai? Pero toda esta industria que está como... toda esta industria que está como llevándonos a un cambio social en el cual como que todas las cosas hechas a mano cada vez son más escasas y como que no valen, porque o sea, ya Netflix te ofrece películas que son con scripts hechos con IA, con imágenes hechas con IA, entonces, y a la gente le gusta y paga por ellas, entonces los cineastas seguramente ya van a tener que o migrar, pero ya el concepto, no sé, tú sabes mucho mejor que yo eso, pero de hacer cine como se hacía antes probablemente ya no va a haber público. O sea, aquí partí diciendo al comienzo que son opiniones, no sé para dónde va la cosa, pero a mí sí me asusta el hecho de que esté como todo yendo a la obsolescencia de la parte como más artesanal de estos tipos de arte. Y yo lo digo 100% como consumidor de arte, no como productor en este caso. Entonces, de hecho, esa parte me gustaría escuchar de ustedes qué opinan también, ¿cierto? Donde nos están diciendo qué escuchar, donde uno trata de buscar no sé, pues, música de músicos independientes o estudios chicos, y está todo siendo consumido por las IA. ¿Sabes? Y ahora había una disputa de los estudios, no me acuerdo cuál estudio era, pero había, por ejemplo, alguien que hizo una canción con IA de archivos de, creo que era David Bowie, no estoy seguro, ¿ya? Y lo demandaron porque el estudio quiere tener la propiedad sobre toda la música sintética creada a partir de música de David Bowie. Entonces como que la cuestión va por allá, ahora vamos a tener David Bowie, vamos a tener Queen, vamos a tener Beatles, pero sintético, pero siguen teniendo los derechos de esta compañía. Entonces es como tan violento todo este movimiento que no entiendo cómo podría ser gratis, básicamente. Como para volver a tu pregunta, ¿ya? Y tu segunda pregunta era con respecto a... Ya. No, tú tienes razón, o sea, hay una obsesión por la imagen perfecta, ¿está? Por la imagen además hiperrealista, como el típico cowboy, o sea, el astronauta cowboy en la luna, ¿está? Y como que no es por el glitch, es por lo irreal que es la imagen, ¿cierto? Pero aún así se ve como que fuera una foto, ¿está?
lo cual es peligroso por los deepfakes y todo eso, ¿cierto? Pero el glitch por el glitch, no sé cuál puede ser el atractivo en el... Bueno, no sé ni siquiera cómo formular la respuesta, pero pienso que, o sea, cuando hablamos de glitch, hablo como de azar, ¿cierto? Y es como, no sé, pues, estás haciendo una pintura y tiras un chorro de pintura y dices, oh, wow, y esto como, esta pintura es de tal tipo y seguramente esos trazos son un poco producto del azar, un poco producto de la expertise del pintor, ¿cierto? Pero este tipo de glitch yo ni siquiera como que lo relacionaría con ese tipo de azar. O sea, son como residuos que van quedando de otras figuras que están mal controlados nomás, que eso es, básicamente. O sea, el proceso de difusión se quedó atrapado entre dos puntas nomás. Si es atractivo, fantástico, pero en el momento que sea atractivo probablemente los métodos van a empezar a optimizar para hacer ese tipo de glitch. Entonces ya no va a ser glitch. Felipe, muchísimas gracias. Perdón, un placer. Perdón si me alargué. Nada. Muchas gracias. Vamos a dar 5 minutos de descanso. Solo una cosa, el tema de la violencia, el tema de los imaginarios, dos conceptos muy importantes. El tema de la violencia. Vamos a hablar un poquito sobre esto con Julián Barón. Estamos en España. 2 cosas sobre la violencia. Sí están presentes, lamentablemente, en los datos de imágenes, muy presentes, violencia explícita y otro tipo de violencia, que es de la que deberíamos hablar un poco. Es decir, si nos metemos en Lion 5, por ejemplo, 5,5 billones de imágenes extraídas sin ningún tipo de criterio, no solo tenemos imágenes de pornografía infantil, tenemos imágenes de muertes, tenemos imágenes de todo. No, lamentablemente no hubo un criterio ético para ver con qué íbamos a educar a estas máquinas, sino que hay otro tipo de violencia. Si yo me meto a Have I Been Trained, ¿no? Para poder consultar qué hay dentro, o investigar qué hay dentro de esos 5,5 billones de imágenes y pongo, por ejemplo, Human Being, lo que me va a representar como Human Being, las imágenes que tiene textos asociados con Human Being son hombres blancos, de unos 35 años. Eso es violencia. Si yo pongo Black Girl, lo que me va a representar, lo que me va a enseñar que están en sus datos, son mujeres negras desnudas. Eso también es violencia. Y de eso vamos a hablar en régimen visual y también de imaginarios, que para mí, probablemente, gracias a Andrea Soto Calderón el viernes y a Núcleo Fer, es una de las posibilidades que tenemos para enfrentarnos a esto, ¿no? La creación de imaginarios basados en otras cosas. Simplemente quería anticiparos esto para que vengáis el viernes y para que os quedéis a escuchar a Julián. Felipe, muchísimas gracias.